Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buen día con todos. Espero que estén muy bien en casita. El día de hoy vamos a continuar con una clase más del área de comunicación. ¿Ya, chicos? Entonces, la clase pasada hemos visto la normativa del sustantivo, las normas para usar el sustantivo en su género en género, ¿no? Vamos a ver sus accidentes gramaticales, que es género y número. La semana pasada hemos visto lo que es género, ¿no? Cómo convertimos un sustantivo en masculino o en femenino. Ahora vamos a ver su número. Ya saben que los números son los números del sustantivo. ¿Cuáles son? Singular, que se refiere a uno, y plural, que se refiere a varios. Muy bien, entonces vamos a ver algunas normas, 4 normas, son pocas nada más, vamos a ver 4, para saber cuándo podemos convertir un sustantivo en singular y en plural, porque hay que saber también qué métodos o qué normas hay para convertir un sustantivo en plural o singular. Primero vamos a recordar la normativa del sustantivo número 2, porque la semana pasada, el día lunes, hemos visto normativa del sustantivo número 1, que era género. Ahora vamos a ver número. ¿Qué cosa es el número? El número es el accidente gramatical del sustantivo que puede ser singular, que se refiere a uno solo, o plural, que se refiere a varios. Ahora, el primero dice uso del sustantivo según su número, ¿ya? ¿Qué me dice la primera norma? Me dice a mí, si el sustantivo termina en consonante, ¿cuáles son las consonantes? Son todas las letras del abecedario menos las vocales, ¿no? Porque ya sabemos que nuestro abecedario está conformada por 27 letras que forman 22 consonantes y 5 vocales. Entonces, acá me está diciendo que si mi sustantivo termina en consonante, puede ser B, C, D, H, J, L, M, todas esas son consonantes. Se le agrega la palabra es para convertirlo en plural. Por ejemplo, yo tengo mi sustantivo en singular club. Me está terminando en mi consonante D, ¿no? Me está terminando en la consonante D. Ahora, si me termina en D, ¿cómo lo convierto en plural? ¿Qué le agrego? Es. Entonces, si me termina en cualquier consonante, club, para convertirlo en plural, le agrego es. Entonces, club en singular y en plural sería cludes. La palabra televisor, ¿en qué termina? En la consonante R. Y para convertirlo en plural, le agregamos es, ¿no? Televisores. Porque televisor se refiere a uno y televisores se refiere a varios. La palabra reloj también me termina en la consonante J. ¿Cómo lo convierto en plural? Le agrego es. Entonces, ¿cómo sería la palabra en plural? Relojes. ¿Ya? Entonces, esta norma me dice que si mi sustantivo me termina en una consonante, ya sabemos que las consonantes son 22, ¿ya? Está la B, la C, ¿no? La H, todas menos las vocales. Club termina en D, y para convertirlo en plural, cludes. Televisor termina en R, para convertirlo en plural, televisores, se le agrega es. Reloj, se le agrega es y sería relojes. Otra de las normas me dice, si los sustantivos terminan en vocal cerrada acentuada, ¿cuáles son las vocales cerradas? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Las vocales cerradas son la I y la U, ¿ya? Me dice que las vocales cerradas I y U, si el sustantivo termina en vocal cerrada acentuada, puede ser una I o una U tildada, al plural, para convertirlo en plural se le agrega es, ¿ya? Pero en este caso no pierde la tilde. Por ejemplo, escribo la palabra maní. Maní me termina en una I cerrada y está tildada, maní. Entonces, para convertirlo en plural, le agrego es, maníes, ¿ya? Maníes. Entonces, no pierde la tilde, siempre y cuando sea cerrada y tildada. Bambú termina en la U y la U también es una vocal cerrada y está tildada. Para convertirla en plural sería bambúes,
¿ya? Se le agrega es, ¿ya? Y la tilde no pierde. Pero hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? La palabra menú y la palabra champú. También terminan en vocales cerradas tildadas. Pero en esas dos palabras no se va a agregar es. Solamente se le agrega la S. Si menú es mi singular, entonces mi plural sería menús, ¿no? Porque si no sería menúes, ¿no? Entonces no queda, no suena bien. Menúes, no, la palabra es menús. Champú. Para convertirlo en plural solamente agregamos S. Champús, ¿ya? Porque si le agregamos la es, sería champúes. Y no queda, pues, o sea, la palabra no es champúes, es champús, nada más, ¿ya? La tercera regla dice, algunos sustantivos se pluralizan anteponiendo un artículo que puede ser lo y las. Por ejemplo, si yo digo la crisis, al decir la crisis me estoy refiriendo a singular. ¿Cómo lo convierto en plural? Le agrego los o las. Sería las crisis. Ahí lo estoy convirtiendo en plural. El martes. ¿Por qué lo tengo que agregar? ¿Por qué le tengo que agregar la, las y los? Porque aquí me está terminando ya en S. Por eso, los martes, los miércoles, los jueves, ¿no? Los viernes terminan en S. Entonces, yo no voy a decir viernes. Cuando yo digo viernes termina en S, me refiero a un solo día, ¿no? Viernes. Martes me refiero a un solo día. Miércoles a un solo día, ¿no? Entonces, para convertirlo en plural, voy a tener que necesitar el artículo los o las. Puedo decir los martes. ¿A cuántos martes me estoy refiriendo? A varios martes. Si yo digo los lunes, me estoy refiriendo a varios lunes. Pero si yo digo el lunes, me refiero a un solo día, ¿no? Entonces, para convertirlo en plural, le voy a decir los lunes. Igual acá. Crisis termina en S. Entonces, pero la palabra sola, crisis, es singular. Entonces, para convertirlo en plural le voy a acompañar las y los. Por ejemplo, acá, el martes está en singular. Los martes está en plural. Entonces, aquí sí le agrego el artículo los o las. ¿Por qué? Porque aquí ya me está terminando. En singular me termina en S. ¿Ya? Entonces, para convertirlo en plural, le agrego los o las. La cuarta y la última. Si los sustantivos terminan en vocal, todos aquellos que terminen en vocal, solamente en vocal, ya sabemos cuáles son las vocales, ¿no? A, E, I, O, U, ¿no? Si terminan en vocal, solamente le agregamos la S, nada más. Si yo digo camisa, camisas, porque me termina en A. Amiga, termina en A. Mi plural sería amigas. Pelota, me termina en A. Mi plural sería pelotas. Gato, me termina en O. Solamente le agrego la S y se convierte en gatos. Estoy hablando en plural. Entonces, para que quede claro, cuando termina en cualquier consonante se le agrega es. Cuando termina en una vocal cerrada tildada se le agrega es. Y no pierde la tilde. A excepciones de menú y champú, que solamente se le agrega la S. Cuando algunos sustantivos terminan en eses, ¿ya? Y están en singular, se le agrega las o los, ¿ya? Y los sustantivos que terminan en vocal, solamente en cualquier vocal, solamente se le agrega la S, nada más. Muy bien, chicos, entonces está fácil, ¿ya? Son 4 normas. Ahora vamos a practicar acá. A ver, ¿qué me dice a mí? Tengo la palabra acá, dice, escribe los plurales de los siguientes sustantivos. A ver, la primera palabra es pie. Cuando me termina en vocal, ¿qué le agrego? ¿Es o S? Solamente la S, nada más, porque si no va a decir pies, ¿no? Va a repetir 2 veces la E. Entonces solamente se le agrega la S, sería pies, ya está. Cuando la ómnibus me termina ¿en qué me termina ómnibus? Ómnibus me está terminando
en S. Y cuando el sustantivo termina en S, cuando el sustantivo termina en S, ¿qué le agrego? ¿Se acuerdan? Termina en S. ¿Qué le agrego? El artículo, los o las. ¿Cómo sería? Los ómnibus. Los ómnibus. Y aquí, los ómnibus. Cuando viernes también le termina en S. ¿Qué le agrego? El artículo, las o los. ¿Cómo sería? Las viernes o los viernes. Los viernes, ¿no? Los viernes. Porque me estoy refiriendo a varios viernes. Los viernes. La palabra tórax. Las toraxes, ¿le puedo agregar es? ¿La puedo agregar ese? Porque si le digo, le agrego la es, va a decir tórax. O si le agrego la S, va a decir toraxes. ¿La palabra es toraxes? No. Entonces, ¿qué le agrego aquí? No tiene igual, tórax tiene igual sonido que la S. Entonces, le agrego los, sería los tórax. Colibrí. Me termina en una vocal cerrada y tildada. Colibrí. Cuando me termina en una vocal cerrada, acentuada, ¿qué se le agrega? ¿Pierde la tilde? No pierde la tilde. Entonces sería colibrí. Colibrí. La palabra menú también termina en una vocal cerrada, acentuada. ¿Es menúes o menús? Solamente se le agrega la S. Muy bien, menús. La siguiente. Tengo la palabra joven. Cuando termina en una consonante, acá me está terminando en una consonante N. ¿Qué me dice cuando me termina en consonante? ¿Qué se le agrega? Es. Cuando termina en consonante se le agrega es. Entonces sería jóvenes. Jóvenes. Motor. Me termina en una consonante. ¿En qué consonante? La R me está terminando en una consonante. ¿Qué se le agrega? Es. Entonces, ¿cómo sería? Motores. Muy bien. Motores. Si yo digo la palabra francés,